Lo que yo digo y lo que yo siento es lo que yo digo y lo que yo siento, no lo que dicen que yo digo ni lo que dicen que siento. Imagina que a lo largo de tu vida has luchado por ser el centro de atención, por destacar, por tener todos los reflectores sobre de ti. Has hecho lo que sea necesario para llegar hasta ahí. Te has sacrificado, te has reinventado y finalmente lo lograste. Pero entonces, un pequeño error, algo de tu pasado que pensabas que ya nadie recordaba, se convierte en el foco de todo. Y de repente, esos mismos reflectores que antes te alababan, ahora te apuntan para sacar a luz lo que preferirías mantener oculto. En lugar de asumirlo, lo único que haces es gritar, ese no soy yo, me malinterpretaron. Se han dedicado a buscar, a ver si juntando todas las cosas que había dicho en un momento que había escrito y tal, que la mayoría son falsas de las que están saliendo, que la mayoría ni siquiera reconozco que las he escrito yo, y las juntamos todas y así parece que es una persona muy mala y las sacamos justo cuando más daño puede hacer, cuando están justo las votaciones. Así como si borrar los tweets fuera tan fácil como borrar un mal comentario en Instagram. Esto, amigos míos, es el espectáculo de Carla Sofía Gascón, una mujer que, de ser un hombre desconocido llamado Carlos Gascón, pasó a ganar premios en Cannes y ser la primera actriz trans en recibir un reconocimiento por su talento. Pero, como todas las historias de superhéroes, hay un oscuro secreto en el pasado. Unas cuantas publicaciones en Twitter, de esas que uno lanza sin pensarlo mucho, se convierten en la piedra en el zapato de su imagen perfecta. Y ahora, en lugar de asumir lo que dijo, Carla se convierte en la víctima. El internet la atacó. Dice que los tuiteros la malinterpretaron por completo. Pero, ¿es realmente eso lo que ocurrió? ¿O solo es una estrategia para eludir la responsabilidad y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Hoy nos adentramos en la historia de Carla, donde lo que pasa en las redes sociales no siempre se olvida y donde las víctimas no siempre son lo que dicen ser. Bienvenidos a Infamia con Ate Miram. Carla Sofía Gascón, nacida como Carlos Gascón en España el 31 de marzo de 1972. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy joven. Algo me va a pasar a mi niña. Se llama mi niña. Mi niña es mi. Durante sus primeros años como actor, trabajó en España y en México, interpretando principalmente roles masculinos. Fue en el año 2013 con su participación en Nosotros los Nobles, donde realmente ganó el reconocimiento del público, estableciéndose como una figura clave en la televisión y en el cine. A ver, Barbie, sabes perfectamente que no soy por ir al cine. Estaba vendiendo la fuera del sushi, ¿ok? Así que no seas más cansina, punto. Pero detrás de esa fama había una historia personal que pronto saldría a la luz. En 2018, tras años de vivir una vida con la que no se sentía completamente suya, Carlos dio un paso audaz hacia la autenticidad. Reveló su identidad como mujer y adoptó el nombre de Carla Sofía. Soy Carla Gascón, realmente, pero soy la misma persona. O sea, lo único que he cambiado, tengo el pelito un poco más largo, tengo un poquito más de boobies y un poquito más de carne, pero realmente menos musculosa, pero realmente soy la misma persona. Con este cambio, no solo transformó su vida, sino también su carrera, convirtiéndose en una defensora prominente de los derechos LGTB. En 2024, Carla alcanzó el estrellato internacional con Emilia Pérez, una película en la que interpretó un líder narcotraficante que desea retirarse y transicionar. Primera vez me amé a mí misma. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas. No reconozco a todos. ¿Son amigos? Sin embargo, la película recibió una crítica feroz debido a su enfoque superficial y problemático sobre los temas delicados, particularmente la representación de la comunidad mexicana y la comunidad trans. Hecha por un director francés que no conocía de fondo la realidad de México, la película fue más vista por muchos como ofensiva y culturalmente insensible. Este escándalo desató una ola de investigaciones en línea sobre el pasado de Carla, y es ahí donde realmente comenzó lo interesante. Su historial de comentarios polémicos, sus publicaciones problemáticas en redes sociales
y las reacciones que esto generó. ¿Cómo llegó una mujer premiada en Cannes a estar en el centro de una controversia por sus propios dichos y actitudes? Eso es lo que vamos a explorar en el siguiente video. He defendido siempre los valores de todas las personas, los derechos sociales, los derechos individuales del ser humano. He luchado y he apoyado siempre, por supuesto, a las personas negras, que son con la causa que yo más me siento identificada en estos momentos, porque han sido un pueblo que ha sido masacrado y violentado y apartado en muchas ocasiones de nuestra historia, de la sociedad, y en las que yo me siento muy reflejada con lo que me está pasando a mí ahora, en este momento. Y claro, esto es lo que dice en una entrevista, pero ¿qué es lo que realmente dicen sus tweets? Realmente creo que a pocos les importó nunca a George Floyd, un estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto a quienes todavía consideran a los negros monos sin derecho y quienes consideran que la policía es asesina. Todos cerrados. Carla intenta proyectar una imagen de activista social aliada a la comunidad negra, como si estuviera luchando al lado de una causa que ella siente como propia. Pero cuando contrastamos esto con el tweet que publicó sobre George Floyd, la coherencia empieza a desmoronarse. Este comentario es, sin lugar a dudas, insensible y despectivo. Sobre todo en la manera en que se refiere a George, como un drogata estafador. Y no solo eso, el tweet hace una generalización completamente dañina sobre la comunidad negra. Menciona que a muy pocos les importó George Floyd y reduce toda la discusión sobre su muerte a una especie de convivencia social. La ironía aquí es que si Carla se estuviera identificando tan profundamente con la causa de igualdad racial, como dice en la entrevista, ¿por qué hacer una afirmación tan despectiva sobre un hombre cuya muerte generó un movimiento global en favor de los derechos de los afrodescendientes? Hay una incongruencia muy clara entre el discurso de defensa y lo que manifestó públicamente. Cuando Carla hace estas afirmaciones, se desliga de la causa de lo que dice defender. Y lo peor de todo, se enfrenta en una doble moral donde ella, al igual que muchos otros, se presenta como parte de una lucha que en realidad no apoya cuando las cámaras no están frente de ella. Pero vayamos con otra parte de la entrevista. Yo utilizo muchísimo la ironía, el sarcasmo, a veces la exageración, y por supuesto utilizo un recurso que es hablar en tercera persona como si lo que yo escribo lo estuviera escribiendo alguien que piensa de una manera negativa. Aquí, Carla intenta justificar sus tweets problemáticos diciendo que usaba sarcasmo e ironía, pero aquí es donde encontramos una gran fisura en su explicación. Primero, el sarcasmo y la ironía son herramientas poderosas, pero si el contexto es lo suficientemente claro para que el receptor entienda que lo que está diciendo no es literal. En el caso de Carla, sus tweets son ambiguos y por lo tanto se pueden interpretar de manera literal, ya que nunca dejó en claro que se trataba de una parodia o una crítica irónica. Si su intención era hacer una crítica sarcástica sobre temas sensibles como el racismo o la violencia policial, el sarcasmo debería haberse dejado mucho más en claro. En lugar de una declaración vaga que podría malinterpretarse, hubiera sido mucho más efectivo y sobre todo responsable hacer que su tono irónico fuera más evidente. Pero el hecho que no se haya presentado de forma clara y que Carla se defienda con una justificación vaga de «fue sarcasmo», hace que su explicación se vea como una excusa barata, un intento de tapar la situación sin asumir el impacto real de sus palabras. Además, el hecho de que haya borrado su cuenta de Twitter en lugar de solo eliminar tweets específicos aumenta la sospecha de que en realidad sí intentaba ocultar algo. Si no tuviera nada que esconder, ¿por qué borrar todo el historial? ¿No sería más lógico borrar solo los tweets conflictivos? Claro, si es que realmente eran malinterpretados. En la entrevista le preguntaron acerca de un tweet, el cual dice lo siguiente. Hace ya tiempo que no sé si en los Oscars se premia a los colectivos o a la cinematografía. Se premia al color, al sexo y a la ideología o a los técnicos y a los artistas sin fronteras. Pareciera que hay que cumplir un cupo étnico, algo que es evidente ya en las mismas obras. Veamos cómo tiene que defenderse Carlita.
No sé ahora mismo exactamente qué pasó en esa ceremonia o qué ocurrió o qué es lo que pasó, pero obviamente seguramente sea una estupidez lo que dije y una exageración, porque era el como poner una cosa detrás de otra, ¿no? Que parecía, o desde fuera pudiera parecer que era algo como que estaba lejos de eso, ¿no? De lo meramente artístico y profesional. Entonces, obviamente, cuando yo me equivoco o cuando digo algo que no tiene sentido o no tiene ningún tipo de ser, también lo reconozco y vuelvo a repetir. Entiendo perfectamente lo que significa todas esas cosas. Este punto refleja una contradicción muy clara, sobre todo cuando se considera el contexto de la entrevista y los comentarios de Carla. En su tweet, Carla se refiere explícitamente a la idea de los cupos étnicos, cuestionando si los Óscares se están dando a artistas por cumplir con ciertos criterios étnicos o de identidad de género, en lugar de basarse en el mérito. Esto es una crítica directa e incluso conlleva a una acusación de que la academia premia por cumplir con cupo, lo que en cierto modo pone en duda la autenticidad y el valor de las premiaciones. Ahora, aquí lo que me resulta algo irónico es que Carla, al ser una figura trans, forma parte de una comunidad que se beneficia de estos cambios en la industria del cine y la cultura. En los Oscars, ahora se premian causas que están alineadas con las luchas de grupos históricamente oprimidos, como la comunidad LGTBQ+. Carla, al recibir visibilidad y los premios derivados de estas nuevas políticas, no puede pretender que su discurso de hace un tiempo no sea una crítica que se vuelve incómoda ahora que está dentro de ese mismo sistema. Si en el tuit estabas cuestionando los cupos étnicos y el enfoque de identidad en los Oscars, no puedes venir luego a decir que no lo hacía con la intención de ofender. Hay una evidente falta de autocrítica. Ahora, que ella misma es parte de esa nueva dinámica como mujer trans premiada, sus palabras adquieren una carga completamente diferente. La crítica que antes hacía a los cupos ahora se ve como una forma de respetar el valor de su posición, pero sin admitirlo públicamente. Les recomiendo que vean la entrevista completa, no la vamos a analizar por completo porque quiero hablar de un punto más importante: el victimismo como estrategia. Con esta entrevista nos podemos dar cuenta de que Carla está usando el victimismo como una estrategia. Lo que vemos en ella es un ejemplo de cómo se adopta este papel para generar simpatía, evadir críticas y, en última instancia, controlar la narrativa a su favor. Como hemos visto, Carla se presenta como la víctima de un ataque injustificado, sin asumir ningún tipo de responsabilidad por los comentarios pasados que generaron controversia. En lugar de reconocer las posibles implicaciones de sus tweets, prefiere construir una historia en la que es atacada sin motivo, apelando a la compasión de los demás. Aquí entra el fenómeno que hemos explorado: el victimismo como una estrategia, ya sea para desviar la atención de sus acciones o para ganar el apoyo de quienes la ven como una víctima de una persecución. El uso de esta narrativa tiene un potencial de manipular a quienes no conocen toda la historia. Es como si, al presentarse como la víctima en esta historia, el foco se desplazara de los errores cometidos a la injusticia que ella percibe que se le está haciendo. ¿Qué he hecho yo en mi vida? ¿Qué es lo que he hecho yo? Si yo no he matado ni una mosca, si es que voy a los sitios y cuando tengo una araña en mi casa pongo un vasito para no matarla y sacarla a la calle. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué mi familia tiene que estar llorando? ¿Por qué mi hija tiene que estar llorando 2 días encerradas en casa, en Londres, que nos fuimos como si fuéramos... Me voy a callar. Nos fuimos como si fuera yo un monstruo terrible de ahí con mi hija llorando. ¿Y cómo es que podemos lograr esto? Pues al seguir ciertas características del victimismo, como por ejemplo la manipulación emocional, no asumir la responsabilidad y, sobre todo, crear una narrativa donde ella sea vista como una parte buena y moral de la situación. Definir el victimismo es fácil, ¿verdad? Es ese arte de presentarse como la víctima de todos los males del universo, sin importar si realmente lo eres. El truco no está en lo que realmente sucedió, sino cómo lo cuentas. Olvídate de la verdad. Lo que importa es que todos crean que te están persiguiendo. Y claro, no es solo para ganar likes en redes. Esto tiene un lado un poco más oscuro. Como todo, un buen truco sucio.
La víctima nunca está en control de nada. Es como si todo en la vida estuviera conspirando en su contra, como si el universo tuviera un plan maestro para arruinarle la existencia. El victimismo ha llegado a niveles tan altos que se ha convertido en una disciplina. Es como esa telenovela que te hace llorar, pero con la diferencia de que todo tiene un propósito: manipularte. La idea es que te tragues su drama, no porque sea real, sino porque es mucho más fácil obtener simpatía si te pintas como el más afectado de la situación. La víctima tiene una versión de los hechos y esa es la única. Si alguien se atreve a cuestionarla, prepárate para la guerra. Todo lo demás es mentira. Y si te atreves a salirte de su narrativa, eres un inquisidor más. El victimismo no es solo una forma de ser, es un negocio y no es tan inofensivo como parece. En las relaciones, el victimismo es como un superpoder. Si eres la víctima, entonces todo el mundo debe cargar con tus problemas. ¿Tiempo para las cosas de los demás? Ni hablar. Todo debe girar en torno a ti. ¿Responsabilidad? Ni idea de qué es eso. Pero el entorno tiene que enfocarse en ti, en tus dramas, claro está. ¿Te suena familiar la típica historia de que alguien está siendo injustamente atacado? Pues los medios han perfeccionado esta jugada. Claro, la verdad es más compleja, pero mientras el público se traga el drama, ellos venden un cuento, porque saben que el sufrimiento es dinero. El caso de Carla Sofía Gascón revela una realidad inquietante acerca de cómo el victimismo puede ser utilizado de manera estratégica para manipular la percepción pública y evadir la responsabilidad. En este caso, Gascón no solo se presenta como la víctima de una especie de caza de brujas en redes sociales, sino que construye una narrativa que la coloca constantemente en el centro de la injusticia, mientras desvía el foco de sus propias palabras y actos problemáticos. Este tipo de victimismo es particularmente peligroso porque convierte a la persona en un ser intocable, cuyos errores o faltas de juicios no pueden ser cuestionados sin que se perciban como un ataque a su vulnerabilidad. Al escuchar la entrevista y analizar sus respuestas, podemos ver cómo Gascón utiliza el victimismo para evitar cualquier forma de autocrítica. Ella se presenta como un ser indefenso ante los ataques de la opinión pública, sin cuestionar ni reconocer que gran parte de la crítica que recibe está basada en sus propios tweets y comentarios polémicos. En lugar de tomar responsabilidad por sus acciones, las minimiza y las justifica a través del discurso del "me sacaron de contexto" o "el sarcasmo está mal interpretado". Esta postura no solo es manipuladora, sino que impide cualquier tipo de avance o crecimiento personal. Además, este tipo de victimismo genera una polarización peligrosa. Los que la apoyan y creen en su versión de la historia y se sienten obligados a defenderla, mientras que aquellos que la critican son rápidamente etiquetados como atacantes sin compasión. Quizá le pedirían perdón a mi hija, porque... Mira, el otro día estábamos en Londres desayunando y me estaba diciendo, cuando sea mayor, voy a escribir todo esto, porque es muy fuerte. Así, el foco de la discusión se desplaza de lo que realmente está en juego. Sus comentarios racistas y problemáticos, que no se les olvide, ¿eh? Hacia una pelea moral que la coloca a ella en la posición de la justicia frente a la injusticia de sus detractores. En lugar de una conversación abierta, se crea un ambiente en la que las críticas constructivas se ven como ataques personales, lo que perpetúa la imagen de la víctima, pero no vuelve a la raíz del problema. El victimismo, cuando se utiliza de manera estratégica, no solo desvirtúa el debate, sino que impide el aprendizaje y el crecimiento individual. En lugar de confrontar los errores, se elige la evasión, lo cual crea un círculo vicioso de justificación y protección que, en última instancia, nunca conduce a un cambio real. El impacto de esta postura va más allá de la figura de Carla Sofía Gascón. Afecta a toda una audiencia que se ve atrapada en una narrativa construida sobre medias verdades y la manipulación emocional.
Lo que queda claro a través del análisis de la situación de Carla Sofía Gascón es que el victimismo, aunque pueda ofrecer un respiro momentáneo, es un recurso vacío que al final solo perpetúa la falta de responsabilidad y del crecimiento individual. Al adoptar esta postura, Gascón no solo se protege de la crítica, sino que, al mismo tiempo, bloquea cualquier posibilidad de reflexión genuina sobre sus propios errores. Este tipo de victimismo, lejos de sanar o transformar, genera un entorno tóxico donde lo importante no es la verdad, sino la capacidad de manipular la narrativa a tu favor. A un nivel más profundo, el uso del victimismo como una estrategia refleja un profundo temor al juicio y a las consecuencias de nuestras acciones. Evitar asumir la responsabilidad por lo que decimos o lo que hacemos puede parecer una forma de protegerse, pero a largo plazo nos impide aprender de nuestras propias experiencias y mejorar como personas. El reto que plantea el victimismo no solo se limita a las figuras públicas, sino que es una cuestión social mucho más amplia. Aquí la pregunta más interesante: ¿cómo vamos a aprender a asumir nuestras faltas y crecer a partir de ellas si solo nos enfocamos en escondernos dentro de la máscara del victimismo? En el caso de Carla Sofía, la manipulación emocional a través del victimismo puede generar empatía temporal, pero a medida que desgasta la narrativa, las consecuencias de sus palabras siguen ahí, esperando por ser confrontadas. La falsa sensación de justicia que el victimismo crea no resuelve los problemas de fondo, sino que perpetúa una cultura de evasión y polarización. Si continuamos aceptando el victimismo como una estrategia válida sin cuestionarlo, no solo alimentamos a la injusticia, sino que también nos alejamos del verdadero progreso, tanto a nivel personal como social. La conclusión final es muy clara. El victimismo no puede ser una excusa para no asumir la responsabilidad por nuestras palabras y actos. Nos recuerda que si realmente queremos cambiar, debemos dejar de vernos a nosotros mismos como las víctimas y comenzar a enfrentar nuestras fallas con honestidad. Solo a través de la autorreflexión y la disposición de reconocer nuestros errores, podremos romper el ciclo de victimismo y avanzar hacia una cultura más madura, responsable y constructiva.